Mi grupo está conformado por Tobías Rivera, César Villa, Brian Obregón, Juan Pablo Pacheco y quien les habla Charlie Silva. Nuestro grupo le correspondió hablar sobre luxación de cadera. Primeramente les vamos a hablar sobre la estructura ósea de la cadera. La cadera está compuesta por un hueso sacro, un coxal derecho, un coxal izquierdo y un hueso inferior que es el coxis. Bueno, el sacro tiene articulaciones con los coxales, la columna y el hueso, y los huesos coxales se articulan con ambos huesos de la pierna, tanto el coxal derecho como el izquierdo. Bueno, en el hueso coxal vamos a encontrar que este se divide en tres partes. Una parte superior que es el ilión y dos partes inferiores que son el pubis y el isquion. En el hueso coxal vamos a encontrar una espina ilíaca posterior superior y una espina ilíaca anterior superior. El hueso sacro tiene varias partes como lo son. Aquí tenemos el ala del sacro, el promontorio del sacro. Ahora le vamos a hablar sobre la articulación que tiene el hueso coxal con el fémur, el hueso de la pierna. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre la articulación del hueso coxal con el fémur. El coxal tiene un orificio articular el cual se llama acetabulum. El acetabulum está cubierto por un cartílago articular, tanto el acetabulum como la cabeza del fémur. En el acetabulum vamos a encontrar una carilla semilunar articular, que ésta se articula con el fémur. Ahora vamos a mirar más de cerca el hueso sacro. En una vista anterior vamos a encontrar que en la parte superior se encuentra el promontorio, la base del sacro y las apófisis. En la vista anterior del sacro también vamos a encontrar los agujeros del sacro, las crestas transversales del sacro, el coxis y la articulación sacrocoxígea con este. Ahora si lo miramos en una vista posterior, vamos a encontrar ya las apófisis articulares, ambas apófisis, la tuberosidad del sacro, la cresta del sacro lateral, la cresta del sacro media y la cresta del sacro intermedia. También vamos a mirar el hiato del sacro, las astas del sacro. También aquí encontramos la articulación sacrocoxígea, astas del coxis y el hueso coxis, tanto como los agujeros del sacro posteriores. Si lo miramos ahora en una vista lateral, vamos a ver el ala del sacro, la articulación sacrocoxígea. Y bueno, muchachos, esto es lo que podemos decir de la parte ósea de la cadera. Nervios de la cadera. El plexo lumbosacral, que es el encargado de originar los nervios que inervan el nervio pélvico, se origina en la zona lumbar y en la zona sacral, de la L4 hasta la L2. Tenemos varios nervios que lo conforman. Tenemos el nervio femoral, nace de las raíces lumbares y es el nervio que solo tiene fibras sensitivas y que sale de la pelvis justo a la espina ilíaca anterosuperior. Es la que se nos marca en la cadera, en el hueso sobresaliente. Sale desde ese punto atravesando el ligamento inguinal y desciende hacia la pierna por toda la zona anterior y externa. En esa zona en la que se da inervación sensitiva. Tenemos los nervios glúteos que van hacia la región glútea. Está el glúteo craneal, el glúteo caudal. Tenemos el nervio ciático que desciende por la parte caudal del muslo y evidentemente llega hacia la zona de la rodilla, que ahí se divide en dos, en el nervio peroné o común y el nervio tibial. Y por último tenemos un nervio que desciende a la zona del pubis, que se llama nervio obturador, que entra por el forameno obturador, que es el responsable que los miembros se mantengan cerrados o en aducción. La cadera está dotada de 4 ligamentos principales, que son fuertes bandas fibrosas, que unen diferentes partes del hueso coxal con el fémur. Sirven para reforzar la articulación y evitar que se produzcan movimientos de excesiva amplitud. Ligamento redondo, también llamado ligamento de la cabeza del fémur.
Va desde la fovea capitis, llamada fósita del ligamento redondo en la cabeza del fémur, hasta el fondo del acetábulo. Ligamento iliofemoral, también llamado ligamento de Bigelow o de Bertin. Es un potente ligamento con forma de Y que sale de la espina ilíaca anterior inferior del hueso coxal y se inserta en la línea intertrochanteria anterior del fémur. Ligamento isquiofemoral, sale del isquion por detrás del acetábulo y se inserta en el cuello del fémur y en las proximidades del trocánter mayor. Ligamento pubofemoral, como su nombre indica, sale de la rama posterior del pubis y se inserta levemente por debajo del anterior, de modo que al intercruzarse con los dos fascículos del ligamento iliofemoral dan la apariencia de una Z o una N. Funciona como un refuerzo de la parte inferior de la articulación. Línea glútea posterior del ilíaco, sacro, coxi y ligamento sacrotuberado. Inserción lateral, tracto iliotibial de la fascia lacta y tuberosidad glútea femoral. Inervación, nervios glúteos inferior. Y acción, extensión de cadera y rotación lateral. Glúteo medio, inserción superior, aspecto externo de la inserción superior entre la cresta ilíaca, la línea glútea posterior y anterior. Inserción inferior, intercambio mayor, inervación, nervios glúteos superior, acción, aducción y rotación medial del muslo. Glúteo mínimo, ala ilíaca entre la línea glútea anterior e inferior. Inserción inferior, intercambio mayor, inervación, nervio glúteo superior, acción, aducción y rotación medial del muslo y las fibras anteriores realizan flexión de cadera. Muslo periforme, inserción medial, superficie pélvica del sacro y margen de la muesca ciática y mayor. Inserción lateral, intercambio mayor, inervación, nervio del muslo periforme, acción, abducción y rotación lateral del muslo. Muslo superior, inserción medial, columna vertebral esquiática, inserción lateral, trocánter mayor, inervación, nervio para el muslo gemelo superior, acción, rotación lateral del muslo. Obturador interno, inserción medial, cara interna de la membrana obturadora y el isquion. Inserción lateral, trocánter mayor y fosa femoral trocantera. Inervación, nervio para el muslo obturador interno y acción, rotación lateral del muslo. Músculo inferior, inserción medial, tuberosidad isquiótica. Inserción lateral, intercambio mayor, inervación, nervio para músculo gemelo inferior y cuadrado femoral, acción, rotación lateral del muslo. Obturador externo, ramas de pubis e isquion y superficie externa de la membrana obturadora. Inervación lateral, fosa trocantera femoral. Inervación, nervio para el muslo obturador externo. Acción, rotación lateral del muslo. Cuadro femoral, tuberosidad isquiática, inserción lateral, cresta intertrocantera, inervación, nervio para el músculo cuadrado femoral y gemelo inferior. Acción, rotación lateral y aducción del músculo. Hoy les voy a hablar sobre la luxación de cadera. Bueno, la luxación de cadera
se puede dar de dos maneras o de dos tipos. La primera, que es la luxación ilíaca, y la otra, que es la luxación obturatriz. La primera, la luxación ilíaca, se da principalmente en accidentes de tránsito, es el 90% de las luxaciones que hay, es la más común, y se da cuando la parte de la cabeza del fémur, la cual está encajada en el acetábulo, tiene un desplazamiento hacia atrás. Esto se da, digamos, cuando vamos sentados de copiloto, tenemos un accidente en el que chocamos de frente en un carro y la rodilla impacta con la parte delantera del auto, lo que hace que toda la energía se transfiera y se dé una luxación hacia la parte posterior o hacia la parte de la cresta ilíaca, de ahí su nombre. O sea, en este sentido. La otra es la luxación obturatriz, que se da en el sentido contrario, hacia la parte anteroinferior, que es cuando la cabeza del fémur se desplaza o se sale del acetábulo en dirección al agujero obturatriz, que es este que ubicamos acá. Este se da principalmente en accidentes de moto, que es, digamos, cuando, vamos a suponer que esta es una moto, la persona al ir en una motocicleta lleva las piernas abiertas y se puede dar cuando, digamos, chocamos con alguna barrera, una cerca o algo así, la cual hace que nuestra rodilla se vaya hacia atrás, generando una especie de palanca, haciendo que la cabeza del fémur se desplace hacia adelante o hacia la parte anteroinferior. Bueno, acá ubicamos la parte del acetábulo, el agujero obturatriz, y la parte de la pelvis, o acá, bueno, la parte de la cresta ilíaca, que es la que denomina su nombre. Bueno, ahí en estos dos tipos de lesiones, lo que principalmente causa la problemática es que en esta parte los músculos que se inervan, o sea, hacia la parte posterior, son los músculos de los glúteos, los cuales, cuando hay un desplazamiento de la cabeza del húmero hacia la parte posterior, hace que estos músculos se rompan y al pues no haber estas fibras, no estar unidas, no hay una tensión muscular, lo que hace que la parte de acá, de los músculos que están acá, que son los músculos aductores, tengan la mayor tensión y hagan que el hueso se ubique hacia la parte de atrás. Lo mismo ocurre de manera contraria, cuando la lesión o la luxación es de manera luxación obturatriz, que es cuando estos músculos se rompen y al no haber tensión, los músculos de los glúteos hacen que la parte de la cadera, de la cabeza del fémur, se vaya hacia adelante, lo que hace generar un movimiento de abducción por los músculos aductores, generando que la rodilla se abra. Lo contrario sería cuando la cabeza del fémur se va hacia los glúteos, rompiéndolos, generando una tensión por la parte anterior, lo que hace que la rodilla como que tienda a unirse con la otra rodilla. Bueno, esto se da principalmente en accidentes de tránsito, aunque también se puede dar en deportistas, en bailarines, en jugadores de fútbol americano, por contactos fuertes o de fuerza mayor.
Las complicaciones de estas lesiones vienen cuando se involucran los nervios o los paquetes vasculares, digamos, en la lesión de tipo ilíaca, la luxación ilíaca, cuando la cabeza del fémur se ubica acá hacia la parte de atrás, puede haber lesiones en el nervio ciático, o cuando se ubica acá hacia la parte de adelante, puede romper los paquetes vasculares del fémur, que son los nervios y todas las irrigaciones que inervan en esta parte. Bueno, hablando de lo complicado que es este tipo de lesión, se da a entender que no es fácil de tratarlo de una manera ambulatoria como se podría hacer con una luxación de hombro o algo así, la cual se puede hacer una maniobra inmediata. En este tipo de luxación se requiere hacer pues en un quirófano, ya que esto se da ¿por qué? Porque los músculos de la parte inferior del cuerpo son mucho más grandes y ejercen una mayor fuerza sobre los huesos que los músculos de la parte superior. Entonces no es fácil para una persona ejecutar una maniobra de volver a encajar la cabeza del fémur en el acetábulo, debido a que los músculos del glúteo o los músculos aductores no lo permitirían por su gran tamaño y tensión, por lo cual se debe hacer completamente sedado en un quirófano y pues preferiblemente en manos de personal médico. Luego, bueno, la maniobra es similar a la de una luxación de hombro, es volver a encajar esta parte en el acetábulo. La maniobra recibe el nombre de maniobra de Alice o Stimson, pero pues como les digo, se debe hacer de manera completamente sedada y en un quirófano. Espero hayan podido entender de manera gráfica y práctica las posibles luxaciones que se dan en la cadera, las posibles complicaciones, y bueno, tener claro que un tipo de lesión de estas ya no sería como las de la parte superior, que requieren una quietud o una recuperación posterior a la lesión de más o menos 3 a 4 semanas, sino que estas luxaciones son un poco más graves y requieren en un periodo de 6 a 8 semanas de inmovilidad. O acá, bueno, la parte de la cresta ilíaca, que es la que denomina su nombre. Bueno, ahí en estos dos tipos de lesiones, lo que principalmente causa la problemática es que en esta parte los músculos que se inervan, o sea, hacia la parte posterior, son los músculos de los glúteos, los cuales, cuando hay un desplazamiento de la cabeza del húmero hacia la parte posterior, hace que estos músculos se rompan, y al pues no haber estas fibras, no estar unidas, no hay una tensión muscular, lo que hace que la parte de acá de los músculos que están acá, que son los músculos aductores, tengan la mayor tensión y hagan que el hueso se ubique hacia la parte de atrás. Lo mismo ocurre de manera contraria, cuando la lesión o la luxación es de manera luxación obturatriz, que es cuando estos músculos se rompen y al no haber tensión, los músculos de los glúteos hacen que la parte de la cadera, de la cabeza del fémur, se vaya hacia adelante, lo que hace generar un movimiento de abducción por los músculos aductores, generando que la rodilla se abra. Lo contrario sería cuando la cabeza del fémur se va hacia los glúteos, rompiéndolos, generando una tensión por la parte anterior, lo que hace que la rodilla como que tienda a unirse con la otra rodilla. Bueno,
Esto se da principalmente en accidentes de tránsito, aunque también se puede dar en deportistas, en bailarines, en jugadores de fútbol americano, por contactos fuertes o de fuerza mayor. Las complicaciones de estas lesiones vienen cuando se involucran los nervios o los paquetes vasculares, digamos, en la lesión de tipo ilíaca, la luxación ilíaca, cuando la cabeza del fémur se ubica acá hacia la parte de atrás, puede haber lesiones en el nervio ciático, o cuando se ubica acá hacia la parte de adelante, puede romper los paquetes vasculares, la luxación ilíaca. Cuando la cabeza del fémur se ubica acá hacia la parte de atrás, puede haber lesiones en el nervio ciático, o cuando se ubica acá hacia la parte de adelante, puede romper los paquetes vasculares del fémur, que son los nervios y todas las irrigaciones que inervan en esta parte. Bueno, hablando de lo complicado que es este tipo de lesión, se da a entender que no es fácil de tratarlo de una manera ambulatoria como se podría hacer con una luxación de hombro o algo así, la cual se puede hacer una maniobra inmediata. En este tipo de luxación se requiere hacer pues en un quirófano, ya que esto se da porque los músculos de la parte inferior del cuerpo son mucho más grandes y ejercen una mayor fuerza sobre los huesos que los músculos de la parte superior. Entonces no es fácil para una persona ejecutar una maniobra de volver a encajar la cabeza del fémur en el acetábulo, debido a que los músculos del glúteo o los músculos aductores no lo permitirían por su gran tamaño y tensión, por lo cual se debe hacer completamente sedado en un quirófano y pues preferiblemente en manos de personal médico. Luego, bueno, la maniobra es similar a la de una luxación de hombro, es volver a encajar esta parte en el acetábulo. La maniobra recibe el nombre de maniobra de Alice o Stimson, pero pues como les digo, se debe hacer de manera completamente sedada y en un quirófano. Espero hayan podido entender de manera gráfica y práctica las posibles luxaciones que se dan en la cadera, las posibles complicaciones, y bueno, tener claro que un tipo de lesión de estas ya no sería como las de la parte superior, que requieren una quietud o una recuperación posterior a la lesión de más o menos 3 a 4 semanas, sino que estas luxaciones son un poco más graves y requieren en un periodo de 6 a 8 semanas de inmovilidad para luego comenzar nuevamente el trabajo de fortalecimiento. Muchas gracias.